hermanos, muy buenos días. En esta oportunidad estamos acá ante ustedes, los esposos Hernández, Carolina y Héctor, que vamos a tratar un tema muy interesante, muy importante para nosotros los cristianos, que es el conocimiento y relación con Dios Hijo. Es importante conocer para el cristiano quién es Dios, quién es Cristo, porque sabemos que los cristianos somos seguidores de Él, pero lo importante es conocer quién es Él para poderlo seguir con más gozo, con más entusiasmo y más seguridad a quien seguimos, ¿verdad? Pues en la vida diaria, en el mundo político, todo el que sigue a un líder debe saber conocer detalles de él, de dónde viene, cuál es su origen, cómo piensa, cómo actúa, cuál es su filosofía de vida, hacia dónde nos lleva o hacia dónde lleva al grupo, quiénes lo rodean y otras cosas más de él, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta que nos haríamos nosotros como cristianos. ¿Conocemos nosotros esas cosas de Jesús como nuestro líder, como seguidores de Él que somos? O sea, nosotros como cristianos tenemos la obligación de conocer todo eso para estar seguros de que seguimos a Cristo, a ese Cristo real, verdadero, presente, para poder nosotros estar más, con más amor hacia Él. Entonces, ante esa pregunta, el conocimiento de Jesús, pues ese es el propósito en esta primera parte de la plática, conocer quién es Jesús. Empecemos por la pregunta que se puede hacer cualquiera que siga a un líder. ¿De dónde viene Jesús? Y Jesús ya existía antes de la creación del universo. En Génesis 1:26, Dios dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Así como lo dice la palabra, es obvio. Primero, está hablando en plural, hagámoslo. Y luego está hablando con otras personas o con alguien más. Y no es más que el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ya existía el Hijo antes de venir a la tierra en el cielo. Otra cita bíblica que nos ayuda para entender que Jesús ya existía antes de venir a la tierra es Juan 17:5, cuando en la oración de la última cena se dirige al Padre en una oración que también les habla a los apóstoles, y en una parte de la oración dice: ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuera. Ahí nos está indicando entonces que ya existía Jesús antes de venir a la tierra. Y ahí conocemos entonces su origen, que es importante saber. Otro detalle también importante que es bueno que conozcamos nosotros los cristianos para tener fundamento sólido de Jesús es las profecías. Es importante saber que en el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías que hablan de diferentes características de el Jesús que iba a venir. Dentro de esas, su nacimiento, el lugar donde iba a nacer, ciertas características en la vida, su pasión y muerte, la traición de Judas, su resurrección. Entonces, en años, muchos años atrás, antes de que Él viniera a la tierra, ya en las profecías se decía características de Él. Su llegada a este mundo. También eso ya en el Nuevo Testamento, Mateo 1:18-23, describe las circunstancias del nacimiento de Jesús. Dice que nace de una virginal mujer, concebido por el Espíritu Santo, anunciado como el Mesías y nace en Belén. Ahí ya estamos hablando de lo que sucedió
después de que fue profetizado, ¿verdad? Ahora, también Jesús habla de sí mismo, y esto es muy importante porque es como que más nos hace entender quién es Él, porque es por su propia boca que nos dice quién es Él. Y nos dice que Él es el Mesías, y eso lo vamos a ver en Lucas 4, 16, 21. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, entró, según su costumbre, en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Miren, en esta cita tan importante en la vida pública de Jesús y tan importante para los cristianos, nos dice dos cosas muy concretas Jesús. Primero, que es el ungido de Dios, o sea, el Mesías. Y luego nos explica a qué es a lo que ha venido. Luego también dice Jesús que es el camino, la verdad y la vida. Tres cosas características que nos dice Jesús. El camino, dice que es el camino para llegar al Padre. Y él mismo dice: nadie va al Padre si no es por mí. Por consiguiente, debemos de seguir las enseñanzas, su manera de actuar, sus ejemplos, para ser como Él. Luego, la verdad. Solo en Él está la verdad absoluta. San Agustín, uno de los doctores de la Iglesia, pasó años estudiando filosofía, teología, buscando la verdad. Y pasaron como 20 años hasta que él encontró la verdad absoluta en la palabra de Dios. Y así fue como se convirtió. Dice también Jesús que es la vida, es la fuente de la vida. Sus palabras son ríos de agua viva. Y así le dijo a la samaritana: yo te daré agua de la que quita la sed eternamente. Entonces también nos dice que el que come de su carne y bebe de su sangre tendrá vida eterna. También nos dice que Él y el Padre son uno solo. Y aquí es muy interesante porque también en el momento del bautismo, ¿se recuerdan? De Jesús, aparece el Espíritu Santo y se oye la voz del Padre. Entonces así, con esta cita y esta parte del bautismo de Jesús, se corrobora la existencia de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios. Además nos dice que es la resurrección y la vida. Su palabra dice: el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá. Nos está confirmando la vida eterna que nos ofrece. Miremos ahora algunas características personales de Jesús. Misericordioso, sana y resucita a personas aunque no tuvieran fe ni se lo hubieran pedido. Perdona, es perdonador. ¿Se recuerdan en esa parte cuando está en la cruz ya muriendo? Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a los que lo crucificaron. Enérgico y valiente también, porque se recuerdan cómo saca a los mercaderes del templo, ¿verdad? Además es amoroso, misericordioso, y le lava los pies a los discípulos en un acto de mucha humildad. Manso y humilde de corazón. En Mateo 11:28 él mismo dice: sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Sensible y emotivo.
llora ante la muerte de su amigo Lázaro y sin pecado. Él mismo dice, que alguien compruebe que soy pecador. Aquí dejamos entonces, queridos hermanos, esta primera parte, esta primera cápsula, para continuar el día de mañana con la segunda parte de esta prédica. Muchas gracias, que tengan feliz día.